Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Son las palabras que recordábamos en nuestra primera meditación de Santa Teresa de Jesús, que expresan el anhelo de todo corazón humano, especialmente el de aquellos que ya hemos empezado a gustar el trato con el Señor. Ve ante mis ojos. Pero recordábamos que el hombre no puede ver a Dios sin morir. La grandeza y la belleza de Dios, su trascendencia, requieren de nosotros una transformación, un cambio, para poder soportar su resplandor. Pero Él ha tenido misericordia de nosotros y ha venido en la humildad de la carne. Esa carne llamada a la glorificación, cuyo resplandor se anticipa en el monte de la transfiguración, pero que permite a los hombres ser amigos del esposo, amigos del Verbo. Decíamos que Jesús es la mirada humana de Dios, la mirada humana del Padre. Queremos ver a Jesús, pero sobre todo, en estos días de la Cuaresma, queremos dejarnos mirar por Él. Hay un pasaje del Concilio Vaticano II que es muy hermoso y dice: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Es verdad, el Hijo de Dios nos ha mirado, nos mira con mirada de hombre. ¿Y qué es lo que ve Jesús al mirar a la humanidad? ¿Qué es lo que ve al mirarnos a cada uno de nosotros? Pues nuestra fragilidad. Somos frágiles. Por eso la mirada de Jesús siempre es de compasión, la mirada de misericordia. Ve nuestra vulnerabilidad. Esa es una palabra muy bonita y muy importante. Vulnerabilidad significa que podemos ser heridos. Somos frágiles y podemos ser heridos de muchas maneras. Por la propia debilidad humana, pero también por el pecado. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Jesús ha mirado esa fragilidad, esa vulnerabilidad hasta el fondo, haciéndose Él mismo vulnerable, dejándose herir por amor. De tal manera que en la tercera meditación miraremos directamente a Cristo en la cruz. Mirarán al que traspasaron. En la cruz, nuestra salvación. Pensemos primero en nuestra fragilidad. Nos servimos de pasajes del Evangelio que hemos escuchado muchas veces, seguramente hemos meditado, pero que hoy cobran como una luz nueva. Jesús ve nuestro cansancio, nuestra fatiga. Ve nuestra enfermedad y también ve la experiencia humana de la muerte. Comencemos por nuestro cansancio y nuestra fatiga. Estar cansados es normal cuando uno ha trabajado en la jornada o ha trabajado en la vida. Lleva el peso de la jornada o el peso de la vida y por lo tanto puede experimentar cansancio. Pero el cansancio
no es una dificultad para nuestro trato con el Señor, es más bien la ocasión. Jesús también se cansaba, Jesús también necesitaba, al acabar la jornada, estar un rato con los discípulos, compartir con ellos lo que había vivido, descansar en esa amistad, o en la amistad de Betania con los tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Jesús necesitaba descansar, retirarse, a cenar con los suyos. Y hay un pasaje del Evangelio en el que se nos dice que Jesús llega a casa de Pedro después de un día muy intenso de predicar y de curar. Llega para descansar y se encuentra con que la suegra de Simón Pedro está con fiebre, está en la cama. No se nos dice que fuera una enfermedad o algo grave. Posiblemente sería pues como nosotros cuando tenemos un catarro, un poco de fiebre o algo de gripe. Para Jesús, su propio cansancio no es un impedimento para ver aquella situación e inmediatamente acercarse a la cama de aquella mujer enferma y actuar. Dice el Evangelio que le tocó la mano e inmediatamente se le pasó la fiebre. Jesús percibe aquella fragilidad y responde a ella. Dice el Evangelio que inmediatamente la suegra de Simón Pedro se levantó y se puso a servirle. Esto también es bonito, porque en aquella mujer lo más cotidiano era el servicio, el atender a los invitados. Seguramente sufría porque, estando enferma, no podía atender a Jesús, no podía atender a Pedro y a los apóstoles. Inmediatamente, cuando es tocada por Jesús, se pone a servirles. Digamos que lo que hace la mirada de Cristo en nuestra vida es despertar una energía para servir al reino de Dios, para servir la vida de la Iglesia. La mirada de Jesús, además de nuestro cansancio, ve también nuestra enfermedad. ¿Cuántos pasajes del Evangelio relatan el trato de Jesús con los enfermos? Y debemos decirlo con claridad, la enfermedad es siempre una prueba. Podemos decir muchas cosas sobre la enfermedad hasta que somos nosotros los que estamos enfermos. Entonces, parece que ya no somos capaces de orar, hemos perdido la alegría o la paciencia, incluso nos cuesta el trato con nuestra propia familia. La enfermedad ciertamente es una prueba. ¿Qué hace Jesús frente a la enfermedad? Tenemos muchos pasajes. Hay una escena en el Evangelio de Lucas en el que se nos dice que una mujer llevaba 18 años encorvada, 18 años encorvada, sin poderse enderezar. Cuando Jesús la ve, la llama y le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Jesús la endereza, le devuelve la posición del orante, la posición del hombre que mira al cielo. Y lo primero que hace es dar gloria a Dios, agradecer. Llama la atención que el jefe de la sinagoga se indigna porque Jesús había curado el sábado. Pero dice el Evangelio que la gente se alegraba. La gente tenía un corazón sencillo. Y a partir de este momento serán muchos los enfermos que traerán a la presencia de Jesús. Jesús curaba todas las enfermedades y las dolencias. A veces no tenía tiempo ni para comer, llegaba agotado a la noche. A veces incluso se iba a la otra orilla
y cuando llegaba estaban allí de nuevo los enfermos. Esto nos hace pensar en el santo cura de Ars, con sus penitentes, en aquellas interminables horas de confesión, o el Padre Pío. El ministerio es exigente porque hay tanto que curar, tanto que perdonar. O también aquella otra escena, también en el Evangelio de Lucas, en el que un hombre comienza a dar voces delante de Jesús y le dice: Maestro, te ruego que te fijes en mi hijo, el único que tengo. ¿Cuántas veces se acercan a Jesús personas con un único hijo? Por lo tanto, se expresa más la angustia del padre o de la madre, puesto que un espíritu se ha apoderado de él y le hace gritar y le retuerce echando espumarajos, lo deja maltrecho. Jesús le dice: trae aquí a tu hijo. Increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. De nuevo aquí ante la enfermedad, la mirada de Jesús, el abrazo de Jesús, cura al enfermo, cura al endemoniado y lo devuelve al Padre. El Señor siempre nos devuelve al Padre al que pertenecemos. En este episodio es curioso que nos dice que los discípulos no habían podido curar a este niño porque todavía no tenían la mirada de Cristo, porque todavía no tenían la fe del Señor. Pero no solo mira nuestro cansancio, no solo mira nuestra enfermedad, sino también la muerte. Tenemos varios casos de curaciones, de resurrecciones de Jesús. Pensemos en la hija de Jairo. Este episodio merece la pena leerlo completo. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y contempla el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dice: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». La verdad es que estaba muerta. Como sabéis, mientras que los paganos llamaban a los lugares donde enterraban a sus difuntos necrópolis, ciudad de muertos, los cristianos los llamamos cementerios, que significa dormitorios. El que es del Señor duerme el sueño hasta la resurrección. La niña no está muerta, está dormida. No os desesperéis, es como si les dijera Jesús: la niña no está muerta, está dormida. Pero ellos se rieron de él. ¡Qué crueldad! En una escena como esta, delante de un padre conocido, el jefe de la sinagoga, que llora la muerte de su hija, cuando Jesús dice está dormida, todos se ríen de él porque ciertamente parece imposible. No, ha muerto. ¿Por qué dices que está dormida? ¿Cuántas veces nosotros somos escépticos frente al mal de los demás o a nuestro propio mal? No creemos en la posibilidad de revivir. Pero Jesús anuncia la vida eterna. De nuevo con la viuda de Naín. Poco tiempo después iba camino de una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Todos los males juntos. Una mujer viuda con un único hijo que había muerto. Y un gentío considerable de la ciudad le acompañaba. Al verlo, de nuevo la mirada de Jesús, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Como si simplemente estuviera postrado de nuevo en un sueño. El muerto se incorporó y empezó a hablar.
y se lo entregó a su madre. Antes se lo entrega al Padre, ahora se lo entrega a la Madre. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios. De nuevo, lo primero ante la mirada de Cristo que devuelve la vida es dar gloria. Decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Esas palabras que también repetirá María en el Magnificat. Y este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Detengámonos un instante en esta resurrección. ¿Cómo puede decirle alguien a una madre que ha perdido a su único hijo, no llores? Si alguien podía llorar, era ella. ¿Qué respeto tenemos que tener siempre ante el sufrimiento de los demás, especialmente ante el sufrimiento de los padres o de las madres? Solo Cristo, solo su mirada compasiva, podía justificar estas palabras tan inauditas. Solo la esperanza de poder recobrar, de poder abrazar a su hijo. Es como si Cristo le dijera, no llores, porque yo no os he hecho para la muerte, sino para la vida. Toma, te devuelvo a tu hijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el último episodio, naturalmente, Lázaro. También aquí vemos cómo la enfermedad y la muerte de Lázaro no son simplemente una desgracia, sino que son la ocasión para que se manifieste la gloria del Padre. Cristo está por encima de la muerte. Con el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte. Cuando Jesús llega, recordemos que había retrasado su llegada a Betania de tal manera que habían pasado varios días y Lázaro ya había muerto, ya estaba enterrado. Ya se había cumplido incluso el tercer día, el día en el que comenzaba la descomposición del cadáver. Salen a su encuentro primero Marta, luego María, destrozadas por el dolor. Y dice el Evangelio, Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que lo acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo porque tienes que mirarle, porque tu mirada lo resucita. Jesús se echó a llorar. Ya no solamente se conmovió, se estremeció, sino que además se echó a llorar. Porque realmente compadecerse es padecer con el que sufre y por lo tanto hacer nuestros los sentimientos del otro. Los judíos comentaban cómo lo quería, cómo nos quiere Dios para conmoverse frente a nuestro mal. Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? ¿Acaso no es esta nuestra objeción, nuestra crítica, incluso aunque seamos fieles discípulos del Señor? ¿Acaso uno que ha hecho tanto bien, uno que ha creado el mundo, uno que lo ha redimido, uno que nos ha amado tanto, no podía haber impedido que éste muriera? Mi padre, mi madre, mi hijo, mi amigo. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, porque comprende el dolor del corazón, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Aquí nos recuerda la propia tumba de Jesús. Y Jesús dijo, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Estaba realmente muerto. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, es decir, invocando al Padre, dijo, Padre,
Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. La resurrección de Lázaro es una ocasión para que crean en Jesús. Es la gran prueba de Jesús. Y dicho esto, gritó con voz potente, es decir, llamó a la vida con todo su poder, con toda su fuerza, con todo su amor creador, diciendo: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. De nuevo la muerte que nos ata, también la muerte espiritual, la muerte de la que somos resucitados por la confesión de nuestros pecados, nos permite volver a caminar y volver a dar gloria. Y esto lo hace Jesús con su mirada al Padre. La mirada abraza hasta el fondo el dolor de los hombres, lo hace propio, lo pasa por su corazón, se conmueve, se estremece, llora ante el sufrimiento, ante el dolor y ante la muerte. Podríamos decir que vivir es ser mirados por Cristo, que vivir, que revivir, es volver a ser mirados por el Señor. Pero junto al cansancio, la enfermedad y la muerte, Jesús también mira otra cosa, que es nuestro pecado, porque lo primero lo vivimos sin culpa. Cansarnos, estar enfermos o tener que morir no es culpa nuestra, o al menos es culpa del pecado original, es culpa de aquella primera desobediencia de nuestros padres. Pero, ¿y el pecado? ¿También lo mira el Señor? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo mira? Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Claro, aquí hemos de considerar una cosa, y es que nosotros vemos el pecado con ojos de pecadores, es decir, nos hemos ido acostumbrando a los pecados, a los nuestros y a los de los demás. Como el que todos los días escucha los muertos en la guerra de Ucrania, o los que hubo en el terremoto, o los que habrá. Uno va alimentándose de datos y de datos y parece que se acostumbra. Pero, ¿y si los pecados los ve un niño? La inocencia de un niño, entonces parece que ese pecado es más grave, naturalmente. ¿Y si los ve Dios? Dios no puede acostumbrarse al mal ni al pecado. Entonces, qué duro tiene que ser para el Señor mirar nuestro pecado, no retirar los ojos de nuestro pecado. Nosotros intentamos censurar el mal, apartamos nuestros ojos del pecado, nos olvidamos. Hay personas que a veces, después de muchos años, 20, 30 años, de repente se han acordado de un pecado de su juventud. Lo habían censurado, lo habían sepultado porque no podían vivir con ello. Y de repente el Señor les da la gracia de poder recordar ese pecado y llorar por él y confesarlo. El ser humano no puede mirar el pecado con sus fuerzas porque no puede perdonarlo, no puede perdonarse a sí mismo. Entonces intentamos hacer como que no existe, nos justificamos, todo el mundo lo hace, no es tan grave, las cosas han cambiado. Pero, ¿cómo mira Dios a través de la mirada humana de Jesús nuestro pecado? En primer lugar, no pacta con el pecado, no acepta el pecado, es duro con el pecado. Lo vemos en varios momentos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús va a curar a un hombre que tiene la mano paralizada, le dice: no cures a este hombre porque es sano. De nuevo, la dureza de corazón. Y dice el Evangelio, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, le dice al hombre: extiende la mano. Así, a la vista de todos, la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos
se confabularon con los herodianos para acabar con él. Tremendo. Jesús va a curar y aquellos que representan a Dios y lo mejor de la alianza no quieren que cure, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón. También cuando los niños se acercan a Jesús, los discípulos, con muy buena intención para que no molesten al maestro, porque además en aquella época no se miraban a los niños como se les mira ahora, como pequeñas personas, sino como seres que todavía pues no tenían derechos de dignidad. Intentan apartar a los niños de Jesús y dice: Jesús se enfadó. Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Es decir, Jesús, cuando ve la resistencia del corazón, la dureza del corazón, se enfada. Qué palabras tan duras hacia aquellos que escandalizan a los niños. Más le valdría que les pusieran una piedra de molino atada al cuello y los lanzaran al mar. ¿A quién se le puede ocurrir una imagen más dura que esta? Jesús no pacta con el mal o con el pecado, por supuesto que no. Pero vemos en él la compasión. Vemos en él la compasión. Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Recordáis? Cuando uno va a Tierra Santa, puede acercarse a la iglesia que se llama Dominus Flevit. El Señor lloró. Al acercarse y al ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Jesús siente en su corazón dolor hasta llorar al ver la resistencia de la ciudad santa, la ciudad del templo, la ciudad que representaba la alianza. La cerrazón de los judíos le llevará a la cruz, y él llora porque sabe que el pecado trae consigo mucho sufrimiento, tanto a quien lo comete como a quienes están a su lado. Pero Jesús, que es duro con el pecado y que se compadece del que sufre, distingue el pecado del pecador, como siempre decimos. El caso más claro es la mujer sorprendida en adulterio. Cuando la llevan delante de Jesús, le dice: la ley de Moisés ordena apedrear a esta mujer. Realmente la ley de Moisés no decía eso. Decía que había que juzgarla, que podía ser reo de muerte, pero antes de cualquier juicio ya quieren que Jesús la condene. Jesús no les mira, se pone a escribir en el suelo y, levantándose, les dice: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y entonces se van escabullendo uno tras otro, comenzando por los más viejos, los más conscientes de tantos pecados, y queda solo Jesús con la mujer. Queda solo Jesús con la mujer. Es muy bonito cómo comenta este pasaje San Agustín. Dice: ellos, heridos por esta justicia, por Cristo, como por un dardo grande, tras mirarse a sí mismos y hallarse reos, se retiraron todos uno tras otro. Los dos fueron abandonados, la miserable y la misericordia. La miserable es la mujer adúltera, la misericordia es Jesús. Jesús entonces se pone en pie y levanta sus ojos hacia la mujer. Mira a la mujer, no a su pecado. Mira a la mujer, no a su pecado. Cuando Jesús nos mira, no ve nuestros pecados, nos ve a nosotros que hemos cometido esos pecados. Rechaza el pecado, pero nos salva a nosotros. ¿Cómo no podemos desear tener esta mirada hacia los demás? No reducirlos a sus obras, a sus pecados. Y dice San Agustín: ¿qué significa, Señor, cuando le dice: puedes ir en paz? ¿Que fomentas los pecados? Simple y llanamente no. Observa lo que sigue. Vete y en adelante no peques más. El Señor, pues, ha condenado, pero el pecado, no al hombre. Y por último,
la traición de Pedro, el pecado de Pedro, es decir, del discípulo, el pecado del amigo. Aquí entramos todos. Los mayores sufrimientos del corazón de Cristo son los que le causamos sus discípulos, los miembros de la Iglesia, el pecado en la Iglesia. Conocemos bien el pasaje. 3 veces va a negar Pedro. También estaba con él, pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Después: también tú eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Por último: tú también estabas con ellos porque eres galileo, tu acento te delata. Pedro dijo: no sé de qué me hablas. Enseguida cantó un gallo. Y el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Impresionante esta escena que ha quedado como retratada en tantos cuadros, especialmente en un área de la Paseo según San Mateo, el Herbar Medich, ¿no? Que en el que el violín evoca las lágrimas de Pedro, ese temblor que nos entra cuando lloramos con verdadero dolor, ¿no? Que nos tiembla todo el cuerpo. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo era esa mirada de Jesús a Pedro? No la mirada del que dice: ya te avisé, te lo dije, que no ibas a traicionar. No era una mirada inquisitorial, sino que era como un reclamo para acordarse de su amor. Y Pedro se dejó mirar por Jesús. Esta es la diferencia, como tantas veces hemos oído, entre Pedro y Judas. Judas no se deja mirar por Cristo, no se deja perdonar por Cristo. Al menos así parece por el Evangelio, que no sabemos lo que pudo pasar en su último instante. Pero Pedro se dejó mirar. Pedro se dejó mirar. El llanto amargo de Pedro es fruto de la mirada de Cristo. Que el Señor nos conceda también en estos días de la Cuaresma llorar nuestros pecados, pero porque nos dejamos mirar por Jesús, porque nos dejamos curar por Él. Terminamos con un poema de San Juan de la Cruz, que seguramente conocéis, se llama El Pastorcico. San Juan de la Cruz tiene hondísimas meditaciones, pero también estos textos poéticos, como el Cántico Espiritual, o como este pequeño poema, pero que a veces dice más que sus tratados, ¿no? Hablando de Jesús, dice: un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Cristo, el buen pastor, tiene puesto el pensamiento en su pastora, en la Iglesia, en la humanidad, en mí. No llora por haberle amor llamado, está ya herido, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Jesús olvidado, el Jesús olvidado de los sagrarios, ¿no? El Jesús en el que tan poca gente piensa, al que tan poca gente ama, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena. En nuestro mundo deja la gloria del Padre para venir a nuestro mundo, para ser maltratado, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito: ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia. Pobre de aquel que no reconoce mi amor, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar mi presencia. No quiere ser feliz conmigo, no quiere reconocer mi presencia con él, y el pecho por su amor muy lastimado. Y termina: y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, el árbol de la cruz, donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Creo que este poema expresa bellísimamente lo que San Juan de la Cruz contempla al mirar a Cristo en la cruz, cómo se ha subido el árbol, cómo ha extendido sus bellos brazos, cómo se ha quedado muerto con el pecho del amor muy lastimado.
Pues ese es el corazón de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, que mira nuestra fragilidad y que mira nuestro pecado, que se ha hecho vulnerable. Decía un autor oriental, al crear al hombre, al crear a Adán, Dios se hizo vulnerable hasta la cruz. Creó un ser libre que podía darle muerte a él, podía matar al padre, podía matar al hermano. Y sin embargo Dios ha aceptado ese riesgo, el riesgo de que nosotros lo rechacemos, porque su amor es más grande que la fragilidad, el pecado y que la muerte. Contemplemos a este Cristo hecho pan de vida por nosotros.